calle de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Muy bien, queridos hermanos, nos encontramos nuevamente en nuestro programa Zapato de Encuentro. Es el zapato del misionero que busca caminar. Hace poco hemos celebrado la canonización de esta gran caminante, aunque sin zapato, en este caso sin sandalias, la Mamá Antula, ¿no? María de Paz y Figueroa, esta gran santa, ¿no? Realmente grande. Bueno, en nuestro programa poco a poco se va expandiendo. Estamos cada vez tratando de evangelizar la cultura en todos los órdenes, y hoy especialmente vamos a hablar de la familia, que es el eje principal de todo. Sin la familia no hay nada, decimos siempre, ¿no? Este programa se transmite por FM Creación de La Plata, en vivo, también Radio Morenita del Valle de Tucumán, del Padre Apud, amigo nuestro, 104.5 MHz, Concepción del Tucumán. Radio Murialdo también, AM 1290, FM 90.5. Agradecemos a todos los seguidores que siempre continuamente nos alientan para ver este programa. Bueno, ante todo, debemos decir al comienzo de nuestra nueva edición, enfáticamente diría yo, que la familia es el papá y la mamá, después que me corrija el entrevistado. Luego se suman los hijos. La imagen del flyer que estamos viendo, para no confundir a nadie, no es buena, es mala, por eso lo pusimos, ¿no? Para un poco ahora mostrar lo bueno. Está utilizada por nuestro diseñador, muy buen diseñador como siempre, y le agradecemos sus diseños para nuestros programas, Emiliano Ríos. Es de una serie sueca exitosa a nivel mundial, Bonus Family se llama. Su nombre original fue Bonus Familjen, lo cual podría traducirse como familia ensamblada. En inglés lleva el título de Bonus Family. Aquí se ve donde dos chicos, así dice el que entrevistó a la creadora, una mujer, dos chicos de la izquierda son de ella y el de la derecha es de él. A su vez, los dos de ella son de diferentes padres. En esa serie, en esa situación, ni los padres ni las madres poseen autoridad alguna. Esta ficción sueca estrenó su 4ª temporada. La creadora de Bonus Family es una mujer llamada Moa Hergren. Habla sobre el éxito de esta serie de Netflix. Bien, estamos en una sociedad donde no importa el vecino. Pongo la música a todo volumen, no importa la fidelidad, rompo mi palabra cada rato, en fin. Por ejemplo, ahora que me encuentro en Mendoza aumentó el 25% el divorcio de los poquísimos que se casan por civil. Según Federico Lisica, el que hace el artículo en página 12 de esta serie, que yo no veo,
en esta serie sueca, mal llamada familia, para mí al menos, aparece de la manera más natural el adulterio, el desempleo, las separaciones, crianzas complejas, etc. Algo quiero decir ahora del entrevistado, que tenemos por segunda vez el gran placer de volver a encontrarnos en nuestro programa. José María Randle nació en la provincia de Buenos Aires en el año 1981, está casado con Alejandra Wilde, es doctorando, está haciendo el doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cuyo, Argentina, es magíster en Calidad y Excelencia Educativa por la Universidad Santiago de Compostela, Galicia, España. Es licenciado en Ciencias para la Familia por la Universidad Austral de Argentina, orientador familiar por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral también, y profesor por la Universidad Católica de Santiago del Estero. No sabía, qué bueno. Es director de la licenciatura en Ciencias para la Familia, también de la Universidad Austral, profesor titular de Ética, Familia y Escuela y Práctica Profesional 1 en la licenciatura en Orientación Familiar. En Instituto de Ciencias para la Familia, también austral, ¿no? Profesor titular de Ética en la licenciatura de Ciencias para la Familia también, etcétera, etcétera. También es director del Instituto Sotero Arizu Mendoza, Argentina, en el campo de la clínica. Es consultor matrimonial y familiar. Nuestro entrevistado es además familiólogo y educador. Es también consultor de Navitols, etc. Bueno, hoy además ha participado en muchos programas en YouTube, en las redes, en televisión también, sobre la educación y el fortalecimiento familiar y comunitario. Ha estado dictando conferencias, entrevistas televisivas, charlas y talleres en numerosas provincias de Argentina y otros países sobre temas relacionados a la educación, familia y comunidad. Hablemos ahora entonces de la familia. El invitado de hoy, que tenemos el placer de entrevistar por segunda vez. Él dice, los padres han sido desplazados del ámbito educativo familiar. Cumplen hoy un rol de proveedores, pero ¿acaso aportan algo más? Además de ocuparse de cortar el pasto, según estadísticas, o de hacer el asado, digo yo, ¿puede ocuparse de algo más en su hogar el varón? Bueno, ahora sí, con ustedes, José María Randle, que tenemos el nuevamente de entrevistar. Y conmigo también mi compañera, la señora Lidia, viuda de Veroch, que está con nosotros. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, buenos días. Gracias por... Estás muteada, Lidia, ¿no? Ah, sí, la vamos a desmutear. La silenciaron a propósito, me parece. Sí, yo, pero sin querer. Ahora me escuchan. Y tenemos a la Virgencita acá. Perfecto. Sí. ¿Ahora me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Sí. Buen día a todos. Sí. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, padre, una vez más. No, por favor, por favor. No, es un placer, ha estado muy bueno. Por instruirnos. Exacto. Vamos a ver, no sé si puedo sumar mucho, pero bueno, vamos a ver. Me parece que está sumando mucho y además es una gran ayuda porque es un tema urgente que tenemos que poner en claro al menos, ¿no? Hoy en día. Porque ¿a qué se le dice papá y mamá? ¿A qué se le dice familia? Bueno, la pregunta es eso, ¿no? ¿A qué se le dice familia? Y en la familia, ¿qué lugar ocupa el hombre? Tenés toda la palabra, querido José María. Me le hiciste bastante difícil. ¿A qué se le llama familia hoy? A cualquier cosa. ¿Sí? A cualquier cosa se le llama hoy. Sin embargo, la familia tiene que ser o es de origen matrimonial, ¿no? Si no, no es familia. Porque acá estamos hablando de una comunión de personas o una comunidad de personas. Pero esa comunidad de personas nace de la comunio personarum o la comunión de personas entre un varón y una mujer en esa complementariedad
que asumen por medio de un compromiso público, ¿sí?, de amarse y de procrear y educar a sus hijos, lo hacen de modo público, y a partir de ahí nace una nueva familia, digamos, ¿no? Pero la familia es de origen matrimonial. Entonces, incluso mucho tiempo antes de hablar de familia, habría que hablar de matrimonio, digamos, ¿no? Si bien el matrimonio podríamos decir que es una familia, lo fundante del matrimonio, perdón, de la familia es el matrimonio. Con lo cual, si no hay matrimonio, no hay familia. Y para que haya matrimonio tiene que haber complementariedad, ¿sí? Y cuando hay, para hablar de matrimonio, estamos hablando de que tiene que haber un varón y una mujer, ¿no?, que se complementan. Yo no quiero entrar en temas exégicos, pero cuando Dios crea al hombre y la mujer, en Génesis 1, en el capítulo 1, habla en plural, ¿sí? En la primera persona plural dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, ¿sí? Y habla en plural, ¿no? Y cuando habla de plural, se refiere a que es la misma Santísima Trinidad la que crea al varón y a la mujer, ¿sí? Y así como, una analogía bastante amplia, digamos, ¿no? Así como la Trinidad es una comunidad o comunión de personas, así también lo es el varón y la mujer y así también lo es el matrimonio. O sea, el varón y la mujer fueron creados como matrimonio. No fueron creados por separado, ¿sí? No existe la idea del hombre solo y de la mujer sola. Somos hechos el uno para el otro y somos complementarios en todos los aspectos, o sea, a nivel cromosómico, cuando se une el espermatozoide con el óvulo en la singamia, pasa a ser varón o mujer, somos absolutamente distintos. En la sexta semana de vida intrauterina aparece el sexo gonadal, cuando empiezan a desarrollarse las gónadas que van a formar después lo que son ovarios y testículos, somos absolutamente distintos, pero complementarios al fin. En el aspecto morfológico, octava semana de vida intrauterina, empiezan a conformarse los órganos sexuales en sentido masculino o femenino, según las gónadas masculinas o femeninas y según el cromosoma masculino o femenino. Después de eso viene otro nivel de sexualidad, que es el fenotipo, la sexualidad fenotípica, que cuando uno ve a un varón o a una mujer, sabe que es un varón o una mujer, ya sea en el tamaño de las manos, en la distribución de la grasa, la musculatura, la respiración, la configuración cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Los ¿sí? huesos, ¿no? Los huesos. Los huesos, por supuesto. O sea, somos absolutamente diversos, ¿sí? Distintos. Enseguida se da cuenta uno que es varón. Claro. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y hay un montón de detalles que son, que no se ven, digamos, ¿no? Como por ejemplo en la estructura cerebral. O como por ejemplo receptores que tienen los varones que las mujeres no tienen, o los varones, que las mujeres que los varones no tienen. Como por ejemplo lo que está relacionado, por ejemplo, a la visión de los colores, ¿sí? Los varones solamente podemos ver si es más negro, marrón y blanco. No porque no querramos aprender, sino que es lo que podemos ver, ¿sí?, orgánicamente. Pero ese es un cuarto nivel, que es el fenotípico, ¿sí? Después, efectivamente, aparece en función de todo esto, aparece un nivel de sexualidad que es psicológico y que hace que seamos distintos, incluso en la psicología, varones y mujeres, haciendo que las mujeres sean más intuitivas, que los varones sean más lógicos en el sentido de razonamiento, o que necesiten secuencias lógicas para poder razonar. Y eso va a influir después en el desarrollo social, ¿sí? Que va a ser otro nivel de sexualidad, ¿no? José, Entonces, sí, Lidia. una pregunta. El tema de la mujer, que la mujer tiene intuición, es porque Dios preparó a la mujer para ser madre. La madre capta, ¿no es cierto? Puede estar la madre cocinando, lavando la ropa y mirando que el chico no se queme, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto que sí. Igual hay muchas cosas que también son de entrenamiento, digamos, ¿no? Porque Claro. hay muchos padres que han vivido solos con sus hijos, han educado a sus hijos con este tipo de cualidades. Está bien. Obviamente, por ejemplo, la inclinación de la mujer al cuidado de la persona. La mujer tiene una inclinación natural al cuidado de la persona, al mundo de las personas. Y por eso, Claro. si uno prefiere, siempre prefiere una enfermera mujer a un enfermero varón. ¿En qué sentido? En que la mujer cuida otras cosas porque está más inclinada naturalmente. Y el varón está más inclinado al mundo de las cosas. ¿Sí? Claro. Sí. En España se hace una fundación que se llama ADECO, hace una encuesta todos los años preguntando a los niños de 12 años qué profesiones seguirían.
Y resulta que siempre son las mismas. Las mujeres eligen profesiones relacionadas con personas y los varones profesiones relacionadas con cosas. Porque así fuimos hechos. O sea, y si nos remontamos al origen, ¿sí? El mandato hacia el hombre de parte de Dios es que se ocupe del jardín. ¿Sí? Exacto. Y a la mujer que se ocupe de su esposo. ¿Sí? Claro. Ese es el primer vínculo, digamos, ¿no? Obviamente el primer vínculo del hombre es con Dios, ¿no? Y ya veremos por qué es importante eso. Pero acá estamos hablando de que somos distintos, somos totalmente distintos varones y mujeres, pero somos complementarios, incluso en el mismo origen, si somos complementarios. Fuimos creados como matrimonio, fuimos creados como una unidad de dos, fuimos creados como una unidualidad, como dice Juan Pablo II, como una unidualidad. ¿Sí? Fuimos creados uno, pero de dos. Y no existe el hombre por un lado y la mujer por el otro. Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem dice, ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. O sea, es imposible pensarlo así. Y es más, tal es así que en esa unidad es donde se da plenamente la imagen de Dios. ¿Sí? O sea, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Acaso los ángeles no podrían serlo también? O sea, si los ángeles son inteligentes, tienen voluntad, o sea, ¿por qué? ¿Qué tenemos nosotros de igual a Dios? El cuerpo, ¿no? El cuerpo, por supuesto que no, Dios no tiene cuerpo. Inteligencia también tienen los ángeles, o sea, ¿qué nos hace distintos? Lo que nos hace distintos en esa imagen de Dios es justamente esta comunión de personas, que somos una misma naturaleza, ¿sí? Humana, pero en dos personas distintas, ¿sí? Valga la analogía, ¿no? Amplia, en dos personas distintas, varón y mujer, ¿no? Así como Dios es comunidad, es trinitario, así el hombre, ¿sí? En este sentido también es trinitario, porque está el hombre, la mujer y Dios. Y luego estará el hombre, la mujer y sus hijos. Siempre es trinitario. O sea, el amor, si no es trinitario, se muere, ¿sí? Se muere. Entonces, la imagen plena, y esto también lo va a decir Juan Pablo II, donde el hombre es más imagen de Dios plenamente, es en la conyugalidad, es en el encuentro o en el acto conyugal de los esposos, donde son verdaderamente una sola carne y completan esa unidad que deberían tener, ¿sí? Que por el pecado original después fue corrompida, digamos, ¿no? Pero varón y mujer son uno. Ahora, esto lo vemos así y decimos, bueno, sí, somos los dos una sola carne, somos los dos una unidualidad, pero cada uno tiene funciones distintas. Por eso en el flyer se hablaba de rol, ¿no? Cotidianamente hablamos con la palabra rol, la usamos frecuentemente, sin embargo la palabra rol no sé si es tan correcta, porque el rol puede ser intercambiable. O sea, hoy uno puede actuar de Hamlet y pasado mañana puede actuar no sé, de Romeo, ¿sí? Tranquilamente. Y sigue siendo la misma persona, ¿no? Aquí estamos hablando de funciones. Y lo que está relacionado al imperativo procreativo propiamente, al imperativo procreativo, eso es una función concreta. O sea, el varón tiene una función específica dentro de la familia. La mujer tiene una función específica dentro de la familia. Esto no quiere decir que no puedan hacer cosas que son accidentales. O sea, no, que los varones no pueden planchar la ropa. Es un accidente, es una estupidez. O sea, no tiene nada que ver. O sea, un varón puede planchar la ropa. El problema es que siempre va a planchar la ropa como varón. Va a cambiar pañales como varón. Va a hacer la comida como varón. ¿Sí? La diferencia está en que su propia naturaleza es así. O sea, va a hacer las cosas como es. ¿Sí? Porque el obrar sigue al ser. Entonces, con lo cual, va a hacer las cosas como es. Eso no quiere decir que no pueda hacer otras cosas. Obviamente que hay cosas que no va a poder hacer porque son propias de la función específica de la mamá o del papá o de la mujer o del varón. O sea, un varón no va a poder amamantar, un varón no va a poder llevar nunca jamás dentro suyo a un hijo, ¿sí? Y obviamente el amor y el vínculo que se genera entre una mamá y su hijo no lo va a poder tener nunca un papá, ¿sí? Y eso no es discutible y tampoco es preocupante. O sea, porque acá lo que tenemos que centrar la mirada es que somos complementarios. Y cada uno aporta lo suyo, lo propio, y enriquece. Y de ese modo cumplen la misión conjunta que tiene el varón y la mujer en este matrimonio, ¿sí? Que
la misión conjunta es la familia y la cultura, ¿sí? Esa es la misión conjunta que tienen, ¿no? Entonces, lo botan de su propio lado. Polaino Lorente dice que la familia es bicéfala y exige la copresencia simultánea y no sucesiva de papá y de mamá. Y a veces hablamos de familias monoparentales, familias ensambladas, familias tradicionales, tipos de familia. No existen ese tipo de familias. Hay un solo tipo de familia que es la familia natural, ¿sí? De origen matrimonial. Y es bicéfala y exige la copresencia simultánea de papá y mamá. O sea, acá no hay... ¿habrá un montón de realidades? Por supuesto que sí. ¿Pero son familias? Por supuesto que no. ¿Sí? Son realidades diversas, que puede pasar, por supuesto que sí, estamos en el mundo, ¿no? Lógicamente. Todo puede pasar. Todo tipo tiene que existir sí o sí para que sea familia, esta complementariedad entre un varón y una mujer, que nace de un compromiso que es público, libremente expresado y aceptado, entre un varón y una mujer, con un fin concreto, ¿sí? Que es la procreación y educación de los hijos. Cualquier cosa que no esté dentro de eso, obviamente no entra dentro de la definición de familia, podrá llamarse de otro modo, pero familia no. Entonces, aparentemente, o sea, en esta complementariedad, uno y otro tienen funciones distintas, lógicamente. Pero hoy el tema, yo me estoy yendo por las ramas, pero el tema de hoy es el papá, ¿sí? O el varón. El varón, particularmente, me van a disculpar todas las mujeres, digamos, aquí presentes, espero que no se enojen conmigo, pero hoy vamos a poner el foco solamente en esto, ¿no? En el varón. Juan Pablo II tiene un tríptico, en el tríptico romano, habla de la luz y de la sombra, y hace una analogía muy bonita con respecto a que el hombre, ¿sí? Es esa sombra, pero la sombra de la mujer que es la luz. ¿Sí? Y habla de como la mujer como iluminadora de la realidad humana y custodia del humano dentro de la familia. Pero claro, culturalmente el varón quizás no ha tenido mucha influencia en la educación de sus hijos ni en la conformación familiar, digamos, ¿no? Culturalmente el varón fue muy importante en algunos momentos por una cuestión que proveía bienes, proveía cuestiones materiales. Luego aparece en la historia, digamos, distintas corrientes donde el varón tenía más importancia que la mujer. Luego la mujer más importante que el varón. Luego los dos por separado son importantes, cada uno hace su vida, un individualismo marcado, pero yo creo que todo esto fue en cierto modo lastimando la figura del varón, ¿no? Y ese afán por querer que sean iguales varones y mujeres hace que en el fondo no exista la diferencia ni complementariedad. Varones y mujeres no son iguales y no lo van a ser, ¿sí? A ver, en el plano ontológico, por supuesto que tienen la misma dignidad, digamos, ¿no? Lógicamente. Pero somos distintos. Y entonces, varones y mujeres tienen funciones diversas. El feminismo, sobre todo el feminismo radical, ha ayudado mucho a que la mujer se libere y quiera ser, ¿sí? Como el varón. Es un error garrafal, ¿sí? La mujer tiene que ser como la mujer. Y el varón tiene que ser como el varón. En este embrollo cultural, el que termina perdiendo es el varón. Y obviamente la mujer va a terminar perdiendo después. ¿En qué sentido pierde el varón? Y obviamente va a perder la familia, ¿no? Pierde el varón porque el varón empieza a feminizarse en cierto modo, porque tiene que ser igual a la mujer. ¿Sí? Al principio estamos hablando de que la mujer tiene que ser igual que el varón. La mujer terminó empoderada, entonces ahora el varón tiene que ser parecido a la mujer para ser aceptado, porque si no pasa dentro de la categoría de ser un machista, ¿sí? Heteropatriarcal. Pero al intentar igualar al varón y la mujer, el que pierde es el varón. Porque la mujer siempre va a ser mujer, pero el varón para ser varón necesita de la mujer. El varón para poder ser varón necesita de la complementariedad de la mujer. Necesita de la afirmación de la mujer. O sea, el varón pisa frente a la mujer. Y entonces, en este sentido, el que pierde es el varón. Entonces tenemos hoy sociedades que la masculinidad está en crisis, donde el varón no es tan varón como pareciera. ¿Sí? Y eso lo vemos en adolescentes o en jóvenes que
son, en cierto modo, feminizados. Estoy hablando de la cultura en líneas generales, no hablo de ningún grupo particular, ¿no? Los varones, cómo se visten, cómo se peinan, cómo se cuidan, cómo se depilan, cómo están en un montón de detalles que son más femeninos, en cierto modo, ¿no? En esa cuestión de agradar, en esa cuestión de la imagen, ¿no? Y obviamente las mujeres están perdiendo, en esa crisis de masculinidad, están perdiendo su complementariedad. Entonces, en ese fervor por independizarse de la mujer, que no está mal que la mujer trabaje, que la mujer haga esto, por supuesto que no. Lo que no hay que lograr es denigrar al otro para que no sean complementarios. Y lo que estamos logrando es eso, ¿no? Varones masculinizados o feminizados o poco masculinizados, ¿no? Evitando esa complementariedad. Eso después pasa a una segunda crisis, porque si ese varón no es varón, no puede existir esponsalidad. O sea, no va a haber complementariedad. Entonces, hay un segundo escalón que es esa crisis de esponsalidad. Y obviamente que aquel varón que no es varón plenamente va a terminar siendo o va a provocar una crisis de paternidad. O sea, ese varón no va a poder darse a sus hijos. Y ustedes me van a decir, bueno, pero en realidad a los varones jamás nos educaron para ser papás. Y eso es real. Porque acá también entran factores que son culturales, educativos, incluso también teológicos, ¿sí? Y ya veremos por qué a Satanás no le interesa que nosotros, que los varones, seamos varones y seamos papás. Ya veremos por qué. Pero en esta propia crisis de paternidad, digamos, el varón termina no entendiendo su función propia como padre, porque tiene que ser como una segunda madre, con lo cual, no, y eso no lo es, ¿no? El varón no es una segunda mamá, sino que es un papá. Pero no nos educaron para ser papás. Ninguno de nosotros, y me animo a decir a ninguno de los que va a escuchar este programa en algún momento de la vida, su papá le dijo, mirá qué bueno, vos vas a ser papá el día de mañana. Sino que le dijo, vos tenés que ser profesional, tenés que tener un trabajo, etcétera, etcétera. Pero el varón no se realiza, al igual que la mujer, no se realiza con un trabajo. Se realiza en la paternidad. Y la mujer se realiza en la... ¿sí? Porque, volvemos al principio, el amor es trino, con lo cual, si se encierra en sí mismo, muere. Entonces, el varón no fue educado para la paternidad. Pero veamos por qué es importante el papá en la paternidad. Primero, en un plano biológico, el papá, y solamente el papá, yo siempre le digo a las mamás, sobre todo en las consultas, le digo, mire señora, usted lo que necesita es un viaje a Cancún, ¿sí? Que su marido le pague un viaje a Cancún por 6, y la mamá feliz de la vida, ¿sí? Orgullosa, dice, bueno, qué suerte, al fin alguien me reconoce. Y le digo, porque el problema de sus hijos, justamente, es usted, ¿sí? ¿Por qué? Y ahora veremos por qué. Primero porque las mujeres a veces no lo dejan al papá ser papá. Y las mujeres, por una cuestión propia, femenina, digamos, saben educar, o pensamos que saben educar mucho más a un hijo que los varones. Pensamos que la mamá aporta mucho más a un hijo que los papás. Pero por una cuestión de intuición que tenemos. O sea, pues los varones no sabemos hacer un montón de cosas. Necesitamos aprenderlo. La maternidad en la mujer es innata. Es mucho más interior. En cambio, en el varón tiene que aprender a ser papá. Y ese es el trabajo que tiene la mujer de hacer que su esposo sea esposo y sea papá. Entonces, en cuanto al plano biológico, el papá es el que aporta, en primer lugar, el trofoblasto, que la mamá no puede aportarlo. En el momento de la singamia, la unión del óvulo y el espermatozoide, el papá aporta el trofoblasto. ¿Qué va a formar el trofoblasto? Va a formar la placenta, la cara fetal de la placenta. La placenta tiene dos caras, una cara materna que está pegada en el útero y otra parte, bueno, pegada en el sentido simbólico, digamos, ¿no? Y otra parte que es la cara fetal que da hacia el embrión. El papá forma esa cara fetal, forma el cordón umbilical y forma la bolsa, ¿sí? Que después va a tener el amniótico. ¿Qué funciones cumple esto? De separación del hijo de la madre. También cumple la función de protección y de ser sostén. Esas funciones que son biológicas es lo mismo que el papá va a hacer en sus hijos. Luego después en ambientes o ámbitos psicológicos o espirituales, ¿no? El papá va a ser el que va
a ser la fuente de seguridad de ese hijo. El papá va a ser el que va a separar al hijo de la madre. ¿Y por qué es importante esto que estoy planteando? Porque el niño necesita separarse de su madre. Porque a veces no, siempre el hijo se confunde con su madre. Y es normal esto, es una parte propia del desarrollo del niño, ¿no? Que se confunda con su madre. Y está perfecto, ¿no? El primer tiempo tiene que estar confundido con su madre y su madre tiene que tenerlo todo el tiempo encima. Es a la única persona que realmente conoce su hijo, es a su mamá, pero no puede seguir así hasta los 50 años. Necesita separarse de la mamá. Y esa separación la hace el papá, no solamente biológicamente, sino que también la hace después afectiva o psicológicamente, ¿no? Entonces, el papá es el primero que separa al hijo de la madre. Y es el que le va a decir, vos sos vos valés, ¿sí? Vos podés. Entonces, el niño va a ganar seguridad y autonomía. Y va a conformar su autoestima inicial. Si no fuese por los papás, los niños no aprenderían nunca a andar en bicicleta, los niños no aprenderían a hacer nunca nada solos, y cuando tengan 40 años van a estar dependiendo de su mamita para todo. Pero su mamita tiene un modelo amoroso que no está inclinado hacia el don, está más inclinado hacia uno mismo. Es más, la mujer necesita ser necesitada. Y como los niños necesitan de una madre, la madre va a tratar de hacer lo posible para que ese niño siempre la necesite. Entonces el varón, que no tiene ese mismo modelo, es más de don, es distinto, es más externo, es más capaz de darse enteramente, por eso un varón es capaz de entregar su vida, vamos a una guerra y morimos todos, por más que sea cualquier causa, ¿sí? La mujer es más custodia del hogar propio, ¿sí? Y es la conformadora de ese hogar. El varón vive más hacia afuera, como dice Richards, es más centrífugo. El varón es centrífugo y la mujer es centrípeta, ¿sí? Porque la mujer tiene mucho más interioridad que el varón vive más hacia afuera. Entonces, el varón es el que tiene que cortar, el papá tiene que cortar ese vínculo del hijo con la madre. ¿Qué pasa si no lo corta? ¿Sí? Se provoca algo que se llama, bueno, hay un montón de clasificaciones, quizás la más breve y la más específica es la de Polaino Lorente, que se llama síndrome de los hijos apátridas, ¿sí? Y principalmente lo que marca acá es una muy escasa autoestima desarrollada, ¿sí? Una inseguridad, y que lo va a llevar después a un proyecto biográfico inacabado. ¿Y esto por qué? Porque así como el papá lo separa al hijo de la madre, el papá es el que hace que el hijo se conozca a sí mismo. El papá es el que le dice al hijo, vos sos bueno para dibujar, y el hijo dice, yo soy bueno para dibujar. Su mamá le puede decir 100 veces que es bueno para dibujar, y al hijo le importa muy poco, porque mamá siempre le dice que es bueno para todo. De hecho, llega a estar preso y su mamá le va a decir que es el niño más bueno del universo, ¿sí? Y qué bien que lo asesinaste a ese porque la verdad que era muy malo, ¿sí? Lo va a justificar en todo. La mamá busca, ¿sí? Ese amor en cierto modo que es, entre comillas, posesivo, porque quizás se está buscando a ella misma en vez de buscar el bien del hijo. El papá es mucho más objetivo, separa lo imaginario de lo real. El papá es el que le ayuda al hijo a conocerse y le dice, mirá, ¿sabes qué? Los monstruos no existen. O sea, deja de bromar. La mamá le dice, vení a acostarte conmigo en mi cama. Yo te voy a proteger, ¿sí? El papá separa lo imaginario de lo real y ayuda a que ese niño se conozca. El niño se conoce a sí mismo por los ojos de su papá. Si su papá le dice que es bueno en algo, es porque es eso. Si no le dice, ese niño no siente que es bueno para eso. Y esto va a influir después en el autoestima inicial del niño, que se conoce a sí mismo y sabe que vale, y en el desarrollo biográfico de ese niño. Hoy, ¿por qué tenemos más generaciones de niños o jóvenes ni que ni estudian ni trabajan? Porque no han tenido padres que le digan para qué son buenos. Claro, Niños que no pueden descubrir su misión personal porque no saben para lo que sirven. tal cual. Entonces, lo va a llevar a un proyecto biográfico inacabado, ¿sí? Ese niño no va a saber a dónde tiene que ir. El papá, en el ámbito biológico, es el que aporta el trofoblasto, separa al hijo de la madre, ¿no? Es el que aporta el sexo cromosómico, es el que hace que sea varón o que sea mujer. Pero también esto va a tener su correlato psicológico,
va a ser el que va a ayudar en la identificación sexual de ese niño. El niño, el papá va a ayudar a que ese niño, sobre todo el varón, se desidentifique de la madre y se identifique con el padre. Es el varón el que hace eso. En realidad, el varón no es que lo haga conscientemente, sino que siendo varón y siendo buen papá, esto funciona solo. O sea, el niño solo, ¿sí?, se desidentifica de su madre, pero necesita la figura del papá. O sea, no lo va a hacer solo, necesita la figura de un papá. El papá es el que va a darle esta autonomía al niño. El papá es el que va a marcar los límites y es el que va a ayudar a que ese niño tenga mayor autocontrol sobre sí mismo y que pueda controlar sus emociones y que pueda controlar sus impulsos. Por eso hoy existen más cantidad de violencia, de criminalidad de cualquier tipo. ¿Y por qué? Es que no tenemos policía, es que no hay escuelas, es que las escuelas no educan, no, porque no hay papás. Porque los papás son los que hacen que el niño pueda controlarse a sí mismo. Son los que manifiestan la autoridad en la casa. Pero que la autoridad es una cosa muy antigua, ¿sí? Es violenta. No. O sea, la autoridad bien ejercida es distinto, ¿sí? La autoridad es el equilibrio entre firmeza y ternura. Esa es definición de Santo Tomás, ¿sí? Es como un junco. Tiene que ser un equilibrio entre firmeza y ternura. Y la autoridad es la que hace crecer al otro. De ahí viene la palabra autoridad, de auge, de hacer crecer al otro. Pero si no tenemos papás que tengan esa autoridad sobre sus hijos, esos niños no van a tener ningún tipo de control con respecto a otro tipo de autoridad ni otro tipo de ley. Entonces, el papá, perdón, estoy hablando solo y no he de participar a nadie, ¿no? Pero el papá aporta esto y muchísimo más. ¿Y qué pasa si no lo aporta? Si no lo aporta, tenemos niños que tienen estos proyectos biográficos inacabados, ¿sí?, o autoestimas que están dañadas y que no pueden valerse por sí mismos, o sea, niños inseguros, mayor cantidad de violencia, mayor propensión a las adicciones, porque el papá va a ser el que va a ayudarlo en ese autocontrol, ¿no? 5% de los toxicómanos en Italia y en Francia han crecido sin un padre. El 80% de los presos en Estados Unidos han crecido sin un padre. Aurora Pimentel dice que el crimen está más relacionado a la ausencia del papá que a la raza o a la pobreza. O sea, el papá es el que aporta eso, ¿no? Entonces, ustedes me van a decir, bueno, pero y al final, ¿la madre qué aporta? La madre aporta un montón de cosas, esa nutrición afectiva, ¿sí? Hace que el niño sea seguro afectivamente, pero llega un momento que la madre puede acompañar, pero siempre es en el mismo ámbito afectivo. Y el papá, por ser mucho más lógico en este sentido, o más frío, si se quiere, ¿sí?, afectivamente, hace que el niño crezca, que el niño pueda salir de sí mismo y que se pueda dar a otros. El papá es el que también va a ayudar, junto con su madre, a este don, a que el niño entienda lo que es donarse a otro, darse a otro. Y por medio de esa entrega sacrificada que va a haber de su papá hacia su mamá, que la ama, va a aprender a amar. Y es el que va a dar las competencias sociales. Pero mucho más de esto, en un plano espiritual, es el papá, y acá es donde se me enojan todas las mujeres, es el papá... Sí, olvídate, espera, ahora vas a ver, Agustín, ahora vas a ver. Sí. Es el papá el puente con Dios. Es el papá el sacerdote de su casa. Claro. Que tiene que ser puente entre su familia y Dios. Y tiene que ofrecerse como víctima también por su familia. Y el papá tiene una función sacerdotal en su casa. Es que usted me va a decir, bueno, pero sí, pero mi abuela rezaba mucho, por supuesto, somos complementarios. La mujer también aporta, lógicamente. No estoy diciendo que la mujer no sirva, ni mucho menos, ¿no? Somos complementarios. Pero la función específica del papá es que también sea sacerdote de su casa. Y la fe de sus hijos se aprende por medio de su papá. Pero es que mi abuela, mi mamá me enseñó el catecismo. No tengo ninguna duda. Pero si un hijo ve a su papá de rodillas rezando, eso ya educó muchísimo más que 50 años de catequesis. Es mucho más fuerte la figura. Porque,
tal cual. Es mucho más fuerte en ese sentido, y aparte el primer vínculo del hombre es con Dios, Sí, del sí. varón es con Dios, ¿sí? El varón, su primer vínculo es con Dios, y él en el jardín hablaba con él, ¿sí? Es su primer vínculo. Y su Sí, esposa, el vínculo de la esposa es con su esposo, y por medio de ella, por medio de ese vínculo con su esposo, llega a Dios. Entonces, la función específica de la mujer en este caso va a ser que su esposo sea reflejo de Dios dentro de su casa. Sí, señor. ¿Sí? qué Entonces, importante, Estamos de acuerdo. sí, Agustín. no, qué importante lo que estás diciendo, porque es muy teológico también. Y por eso todo mejora, porque Dios lo hizo así. El hombre es cabeza, el hombre es el que tiene el primer vínculo primero con Dios. Del hombre sacó Dios a la mujer. En fin, importante que el hombre, por eso que el demonio se revela, porque siempre es el gran opositor a Dios, ¿no? Opositor de la voluntad de Dios en todo, se revela ahora a través de este feminismo medio raro que existe hoy en día, contra Dios con respecto al odio al hombre, no al macho, como se dice, ¿no? Claro, es algo, lo que está diciendo es sumamente esclarecedor. Y en el fondo, digamos, este feminismo que lucha por empoderar a la mujer, que obviamente que en el fondo, en el feminismo más radical, el fondo es satánico, digamos, lógicamente, lo que está buscando, o por lo menos, no sé si quizás no se dan cuenta que es satánico, pero en el fondo lo que se está buscando es que el hombre no pueda tener ese vínculo con Dios. ¿Sí? Claro, Y si no tenemos sí, vínculo con Dios, no hay Dios en esa familia, y por tanto no va a haber Dios en esta sociedad. O sea, claro. el niño aprende a amar a Dios por transferencia de afectos, y esto lo dice el padre Kentenich, por transferencia de afectos y ama a su papá. Sí, 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 sí. Entonces, Sí. va a amar más a su padre celestial si ama a su padre terrenal. Y la imagen de Dios que tendrá es la imagen de su padre. Muy Entonces, bueno. Por eso, esto es... Sí, Lidia. por eso es tremendo. Yo como educadora lo he visto eso en mis 50 años de docencia. El chico que no tiene padre al lado tiene un montón de falencias impresionantes, aunque tenga una super madre. ¿Sí? Y eso es lo tremendo perdón, ¿no? Cuando ahora dan adopción a parejas de varones. Es una cosa patética. Locura. Eso es Sí, diabólico. es una cosa... A ver, vamos, voy a separar en dos partes. Primero, con respecto a la ausencia del papá, no hace falta que el papá no esté. Puede el papá vivir con sus hijos y ser una Sí, planta igual, digamos, ¿no? O ser un sillón, sí, o ser decorativo, o jugar al golf. Acá también se me enojan siempre los golfistas, o jugar al golf todo el fin de semana, o al fútbol, o lo que sea, y no estar en la casa, ¿no? O ser una muralla afectiva con respecto a los hijos, y es lo mismo, ¿no? sí. Acá una salvedad, también existe la figura de padre vicario, ¿sí? De alguna figura de un varón que ese niño adopta como papá, ¿sí? Como figura, que puede ser un maestro, un catequista, un sacerdote o un padrino o lo que sea, ¿no? Que eso se hace también de modo natural, digo, para no entrar en desesperación, ¿no? Sí, Ahora, igual. Abuelo. esto que planteabas, lo otro que decías, yo ya me perdí, pero lo otro que decías era de... Cuando dos varones adoptan un chico Cuando que dos acá varones, ahí está, el tema de la adopción. Acá hay un problema que es mucho más radical, digamos. Hay una derecha. Los padres o los esposos no tienen derecho a tener hijos. De hecho, en ningún momento cuando se casan, o en ningún momento cuando se junta un varón y una mujer, o se juntan dos varones y se junta el que se junte, firman un contrato donde dicen, yo tengo que tener tantos hijos o tendría que tener tantos hijos. Porque eso no depende de uno, ¿sí? Hay una confusión en los derechos. El que tiene derecho a tener papá y mamá es el niño. Entonces, los pareja de lo que sea, o personas solas, porque eso también existe, ¿no? Mujeres solas o varones solos que adoptan niños o que por subrogación de vientre tienen un hijo. ¿De quién es el derecho? El derecho es del hijo a tener un papá y una mamá. Entonces, nadie le pregunta a ese niño, a ese embrión, preguntarle si quisiera tener un papá y una mamá. O sea, creo que la óptica o la mirada es al revés, digamos, ¿no?
Más allá de que no existen estudios concretos de que exista un daño, por lo menos hasta el día de hoy, digamos, ¿no? De niños que han crecido con papás del mismo sexo o mamás del mismo sexo, nosotros intuimos que sí, evidentemente algunas falencias tendrán, ¿no? Seguramente. Ahora, no hay estudios por lo menos que puedan demostrarlo como tal, ¿no? Pero uno puede intuir que sí. El problema es que no nos preguntamos si el niño no tiene derecho a tener un papá y una mamá. O sea, porque esto es un derecho natural, ¿sí? O sea, es el niño el que necesita tener un papá y una mamá para su correcto desarrollo. Porque necesita la complementariedad del papá y de la mamá. ¿Sí? No de uno ni del otro, de ambos. Y esos Sí, sí. ambos como unidad, porque el niño los ve como una unidad. Y Claro. en esta visión, la visión del niño sobre sus papás es mucho más divina, en el sentido estricto de la palabra, es mucho más divina que la nuestra. A los esposos nos cuesta ver esa unidad. En muchas cosas quizás vemos que hay más diferencias que unidades. Pero los niños ven a papá y a mamá como una sola cosa. Son una unidad. Y lo ven como esa complementariedad. Entonces, esa no está estudiado, pero no sabemos si esos niños pueden llegar a ver esa unidad entre dos personas que no son o que no pueden ser una unidad. Y ver si eso tiene algún tipo de complicación a largo plazo. Pero eso no lo podemos saber, digamos, por lo menos ahora. Tal cual. Qué bueno. Perdón. Muy bueno. Bueno. En toda Europa, estaba escuchando ayer a una doctora especialista como vos sos un gran especialista, guarda, ¿eh? Muy bueno lo que has dicho, lo que estás diciendo, el gran apostolado que estás haciendo. Escuchaba a la doctora, creo que María Calvo, que en las escuelas ya de chicos quieren hacer escuelas no diferenciadoras para que no haya diferencia entre el niño y la niña. Y es una cosa tan ridícula que después va a producir esas crisis que vos dijiste. O sea que lo que vos estás diciendo es sumamente importante también para que no haya un caos en la familia, porque va a ser una neurosis tremenda. Esto se ha probado en un montón de lugares. O sea, el tema desde que empezó propiamente, digamos, como tal, la ideología de género y el empoderamiento, sobre todo de la mujer como tal, esas cosas, en el sentido, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo de la dignidad de la mujer, o sea, la dignidad de la mujer es igual que la dignidad del hombre, o sea, discutirlo. El tema que no puede ser mayor, ¿sí? Somos distintos, pero somos complementarios, pero tenemos la misma dignidad. Entonces, hay un montón de, primero, hay escritos, por ejemplo, desde de Marx, como por ejemplo en la Revolución Cubana, empezaron a plantear el uso de los baños o los gimnasios comunes para varones y mujeres. La introducción de la mujer al deporte. Lo que sostenía era que de este modo la mujer, a la mujer se le iba a masculinizar, ¿sí? Y lo que íbamos a lograr era que la mujer no fuese mujer. O sea, el objetivo era ese. Entonces, esto se fue plasmando en un montón de otras teorías y un montón de otras ideologías de todo tipo, llegando a tal punto que hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene que haber equidad, mal entendida la palabra equidad, de género en todo. Entonces, hay universidades que han cerrado sus equipos deportivos. ¿Por qué? Porque si hay equipo deportivo de fútbol americano de varones, tiene que haber equipo deportivo de fútbol americano de mujeres. Resulta que ninguna se anotaba. Entonces, como no tenían 50 y 50, tuvieron que cerrar el de varones. Qué bárbaro. O sea, porque llega un momento que es absurdo. Incluso colegios han hecho, por ejemplo, que varones y mujeres tienen que jugar igual. Y por más que lo han intentado, siempre, inevitablemente, las mujeres están al costado de los patios conversando y los varones están pateando cosas o tirando cosas. Tal cual. Lo han probado un montón de lugares. O sea, por más que intenten, no pueden ir contra la propia naturaleza. Obviamente que quedarán un montón de heridas en esos niños, lógicamente. Como niñas los varones a veces quedan como niñas defectuosas, ¿no? Es decir, una ridiculez. Es que sí. Igual, a raíz del tema de las escuelas, han proliferado muchísimo en Estados Unidos
Y en Europa la homeschool, las familias buenas Sí. se organizan. Tomás en este momento está asesorando, dando unas charlas a un grupo que se llama Novis Pachen, que son 1000 familias que están organizados para dar clases a sus hijos, porque la escuela pública es lo que está pasando acá, un desastre, ¿no? Y sí, bueno, pero eso es un derecho primario de los padres. El Sí, tema sí. es si después se entra dentro de la legalidad o no, digamos, ¿no? Claro. Porque incluso en Argentina es ilegal, ¿no? El homeschooling, Sí, sí. en gran parte de Europa también. Entonces, muchos padres quizás piensan que esto es lo óptimo y también depende mucho de la estructura familiar o de la dinámica familiar, ¿no? A veces quizás es contraproducente y a veces no se educan en hábitos de ningún tipo. Pero si la cosa funciona bien, como siempre fue, no sé, Alejandro Magno no fue a ningún colegio, está bien, pero no tenía Aristóteles de tutor, digamos, ¿no? Así cualquiera. O sea, necesitaríamos tener Aristóteles que sean tutores, pero tampoco los tenemos. Entonces, es una crisis en muchos aspectos, digamos, ¿no? Lógicamente. Pero la familia es la primera educadora de los hijos, eso lógicamente. Y tiene ese Claro. derecho, ¿no? Una De pregunta. exigirlo. Uh-huh. Sí. Sí, bueno, y también antes de la pregunta, se da la consecuencia nefasta que estamos viviendo ahora en la autoridad. No hay el peligro de que no haya autoridad porque la policía tampoco puede reprimir, no puede hacer nada porque todo es machismo. Realmente por eso, y las consecuencias son nefastas. Decime, ¿tuvo algo que ver la revolución del 68 en Francia, en París, de 1968? Con las protestas estudiantiles universitarias con respecto a este tema? En realidad, bueno, eso por supuesto que sí, Bueno, digamos, ¿no? sí, claro. En gran parte, pero, porque en el fondo es la liberación sexual, ¿no? Pero Ahí está. hay otras muchas crisis anteriores, muchas revoluciones anteriores. O sea, la Revolución Francesa también, por supuesto que sí, la Revolución Protestante, por supuesto que también, la Revolución Mejor, Bolchevique, claro. por supuesto que también. O sea, todas han tenido mucho que ver en la destrucción, porque en el fondo lo que se plantea es la destrucción de la persona como tal, ¿sí? Claro, Y acá no se puede exaltar a uno o al otro. Acá no se claro. puede. Acá es donde realmente entra esta equitas, ¿sí? Esta equidad. ¿Sí? Sí. Tenemos que considerar al otro como es, en cuanto Claro. a lo que es. Si no tiene piernas, no puedo poner de 9 a jugar en un equipo de fútbol, o sea, por más que yo quiera, Claro. digamos, ¿no? Y entonces, eso es equidad, es darle a cada uno también lo que le va a hacer bien a esa persona, o sea, ¿no? Es parte de la justicia. Y entonces, Claro. todas estas movimientos, revoluciones ideológicos en algún momento, que todos parten desde el pecado original, ¿sí? Lo que intentan buscar es esa ruptura entre lo que es la propia naturaleza del hombre como Claro. criatura de Dios y destruir la imagen de Dios en ese hombre, que se da en la complementariedad del varón y de la mujer. Ahí se da la imagen de Dios. Entonces, todo esto fue atentando, en cierto modo, contra eso. Algunas son más específicas o más orientadas a la renuncia o guillotinamos a los reyes con respecto a la autoridad, pero en el fondo es todo lo mismo. Es siempre el mismo rebelarse contra el plan divino, ¿no? Yo siempre digo que es la marca registrada del diablo, ¿no? Siempre la misma marca registrada del diablo en el pecado, ¿no? La rebelión contra Dios, ¿no? Sí, es increíble. Bueno, mucho tiene que ver alguien que se une muy al diablo, se une bastante al diablo en la ideología, como es el marxismo. Por eso el Papa Benedicto XVI decía que el marxismo nunca respeta el orden natural, ¿no? Siempre va en contra del orden natural, ¿no es cierto? Sí. El marxismo, en realidad todas las ideologías, ¿no? Hoy nos encontramos El liberalismo. en el liberalismo, por supuesto que también, por eso no hay que dejarlo de lado, o sea, el liberalismo Claro. es la madre del marxismo, o sea, con lo cual... Y el otro es el Pero hijo en el fondo, natural. es que es así, o sea, en el fondo, el exaltar el nosotros o exaltar el yo, en el fondo es lo mismo, ¿sí? Estamos exaltando cosas que son, o sea, no podemos poner valores absolutos a cosas que no lo tienen.
Pero Me obviamente parece, que todo esto fue... Sí, Lidia. me parece que el liberalismo es gravísimo porque es más discreto, digamos. No nos damos Bueno, cuenta. El marxismo fue tajante, ¿no? bueno, el marxismo fue tajante en la primera época, pero el marxismo que existe hoy Ah, es un sí. marxismo mucho más sutil también, Sí, ¿no? Mucho Gramsciano, más de sutil. Gramsci, ¿no? Claro. Sí, porque incluso la misma ideología de género está sí, planteada en ese sentido, ¿no? dicen, Y es mucho sí, más sutil. De hecho, hoy también tiene como base también el liberalismo, ¿no? De la propia libertad, de los derechos de uno, ¿sí? Pero en el fondo lo que está buscando es la propia destrucción del hombre y sí, destruye sí, la propia naturaleza humana, ¿no? Claro, claro. Es gravísimo. Ahora, que estamos en lo último de lo último de lo último, seguramente, digamos, ya no sé qué más puede haber. Lo más interesante de esto es que ninguna de estas ideologías venció nada. O sea, en algún momento todas se murieron. claro, En algún momento se mueren. sí, sí, ¿Cuándo será? No Claro, lo sabemos, ¿no? Me pasa que después hay que ver cómo quedamos después de esto. Pero que claro, son claro. ideologías que van destruyendo la propia naturaleza del hombre, ¿no? sí, Y sí. sobre todo destruyen la imagen de Dios en el hombre. Claro, claro, claro. Sí, sí, hay tantos modos que no quiero decir porque alguno se va a ofender, pero hay tantos modos de destruir la imagen de Dios en el hombre, ¿no? Sí, entonces agradecer realmente este programa, ha estado muy, muy bueno. Bueno, muchos han escrito aquí, cosas muy lindas, la verdad que es un poco larga de leer, pero Eduardo Rodrigo, la presencia del padre no opaca a la madre, ni la madre al padre, etcétera. Bueno, a todos los que han acudido les ha gustado. Después este programa lo vamos a ver a la noche también, en diferido, por YouTube, porque hay mucho que aprender, hay mucho que fijar y tenemos hábitos que adquirir, ¿no? Sin duda, en la familia, como dijo bien José María Randle, que no están en este momento en la familia esos hábitos y por eso, bueno, porque le hemos dado la espalda a Dios, quizás por eso, ¿no? Porque existe también la tiranía del relativismo, ¿no? Esta tiranía de que todo vale, todo sirve. La verdad que está muy difícil. No sé, ¿tiene algo que decir usted, Lidia? ¿Agregar? No, no, hermoso, muy lindo todo y da ganas de seguir hablando, ¿no? Sí. Es inagotable, el tema es inagotable y lo sufrimos todos los días, ¿no? Porque vemos todos los días barbaridades. Pero bueno, es como dice José María, en algún momento se va a agotar. Sí, Va a claro. ganar En Dios, algún momento sí. va a ganar Y Dios. mientras tanto, cada uno tendrá que ayudar a sus hijos a que sean buenos padres, que eso es lo mejor que pueden hacer, y Claro. para poder hacerlo tienen que ser buenos padres ellos. Entonces, que cada uno intente ser el mejor padre posible. El mejor padre posible no es ser otra mamá, sino ser un papá. Y Ah, en eso focalizarse, ¿no? Y así como Padre Agustín también tendrá que ser un buen papá espiritual, pero tendrá que serlo, bueno, así todos tendremos que ser buenos papás. Porque tal cual. siendo buenos hijos, ya tenemos la mitad del camino recorrido, después seremos buenos padres. Entonces ayudar a nuestros hijos a ser buenos hijos y que sean buenos padres el día de mañana, ¿no? Tal cual. Claro. Muy buena acá la señora, perdón, Alfredo Fabián López dice que son roles complementarios los roles de ambos. Todas las ideologías tuvieron y tienen como fin subvertir el orden natural de la naturaleza. Marxismo, socialismo, liberalismo. Son ideologías perversas. Tienen en claro el fin que siempre atenta contra la naturaleza humana. Muy bueno. Y todos los que han opinado también, muy bueno. Rodrigo también, Eduardo Rodrigo. La verdad que tenemos que trabajar mucho, sobre todo rezar a Dios para que esta crisis de paternidad, como lo dijiste implícitamente o explícitamente, José María, afecta tanto, ¿no? Al varón y a las niñas, ¿no? A las hijas. No hay Sí, por paternidad, supuesto. no hay vínculo con Dios, no hay vínculo con Dios. Perdón, Ahí está, ahora sí, se me borró. No hay vínculo con Dios y por lo tanto, cuando decía San Agustín, esta frase la repito casi en todos los programas, cuando el hombre cae de Dios, cae de sí mismo. Y cae y no queda mucho tiempo en lo natural. De allí pasa lo antinatural, algo así, ¿no? Tal cual. Bueno,
se me ha opacado la imagen, no importa. Quería agradecerte de todo corazón. Espero que podamos tener más adelante otro programa con vos. Muchas gracias, cuando José quieran. María. Yo sí, no, por favor. Yo sí puedo, Agustín, de verdad, de mil amores. Bueno, depende de muchos factores, pero vamos agendando, no hay problema. Gracias, gracias. Gracias de todo corazón. No, por favor, gracias bueno, a ustedes. Vamos a hacer a la Virgen María, que es la matriz del Verbo encarnado, la que engendra no solamente a Cristo, sino a todos los cristianos, ¿no es cierto? Porque ella engendró la cabeza y nosotros somos sus miembros. María Santísima es nuestra madre, después de ser madre de Cristo, que nos la entregó a nosotros. Ayer rezamos por esta crisis tremenda que vivimos, pero que la va a curar. ¿Quién? La gracia de Dios. Y como María es la usina de la gracia, ahí están todas las gracias que Dios reparte para los hombres, a ella ahora le suplicamos por la familia argentina y por toda la familia mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Bueno, y ahora voy a dar la bendición, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre. Y nuevamente, gracias a José María y a mi compañera también, gracias, Lidia. Padre, gracias. Gracias. De todo corazón. Gracias a ustedes. Gracias. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Ahora sí voy a poner el cierre que nos hizo nuestro amigo Greco. Con ustedes ahora, si Dios quiere, el cierre. Dios quiera, porque acá me anda medio mal. Ahí está. Bueno, parece que nos parece el cierre. No quiere salir. No, es que estoy con problemas de... Acá está. A ver. Perdón. Sí. Ahora sí. Ahí va. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.